Pero, bueno, vamos a continuar la siguiente charla, ¿qué desayunar para mantener un peso saludable? La imparte la licenciada en Nutrición y educadora en diabetes, Beatriz Ríos Gómez. Es licenciada en Nutrición, educadora en diabetes certificada, coordinadora nacional de educadores en diabetes Novo Nordisk y profesora de los diplomados de educación en diabetes en la Asociación Mexicana de Diabetes y en la Universidad Iberoamericana. Adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes hablando de un tema del que creo todos en algún momento nos hemos preguntado o nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué podemos desayunar para tener un peso saludable? Y más que para tener un peso saludable, si es que no tengo temas de peso, es cómo sé que mi desayuno es saludable. Alce la mano, ¿quién se ha hecho esta pregunta alguna vez en la vida? Todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir empezando primero por saber por qué sería importante desayunar. Entonces, la palabra desayunar, si nosotros nos vamos a su raíz, quiere decir una cosa, ayunar, es decir, romper ese periodo de ayuno del cual venimos durante la noche. Entonces, hay que entender primero qué es lo que sucede en el organismo cuando entra en un periodo de ayuno. Normalmente, si bien nos va, estamos durmiendo 8 horas al día, ¿no? Habrá quien duerma menos, habrá quien duerma más, pero en promedio nos han dicho que debemos dormir alrededor de 8 horas. Bien, cuando nosotros comemos en la noche, es decir, cuando cenamos, la manera en cómo aprovechamos los nutrientes, si lo queremos ver de una manera muy simple, es que de esa comida, el primer nutrimento que se va a acabar son los carbohidratos, o también lo podemos conocer como glucosa en la sangre. Y una vez que se termina y que se echan a andar la utilización de las grasas o de las proteínas como fuente de energía, decimos que estamos entrando en ese periodo de ayuno. Y es normal, todas las personas lo hacemos, en la noche es natural. Ahora bien, cuando ese periodo de ayuno entra, lo que sucede es que si yo tomara o pudiera medir en mi sangre cuánta glucosita, cuánto azúcar está circulando, recordemos que la glucosa es quien nos va a estar dando la energía que necesitamos para hacer todas las funciones, esta iría en descenso. Por eso ustedes ven una flechita ahí que me está indicando que esa glucosa va a descender. Pero no solo va a descender la glucosa, también va a empezar a descender una hormonita que es secretada en nuestro páncreas que se llama insulina y que tiene muchísima relación con los niveles de glucosa. Empieza a descender porque esta solo es secretada cuando yo tengo glucosa circulando en la sangre, me va a ayudar a aprovecharla. Y también va a empezar a disminuir otra hormona que se llama leptina. Alce la mano, ¿quién ha escuchado hablar de esta hormonita? Todos, ¿verdad? Sabemos que está relacionada con un proceso de saciedad y sabemos que a medida que desciende la leptina, yo voy a empezar a sentir más hambre, ¿ok? Lo mismo la ACTH, va a tener un impacto parecido. Y del otro lado, vemos que empiezan a aumentar otras hormonas. La primera que ustedes ven ahí es una molécula que se llama neuropéptido Y. Alza la mano quien ha escuchado de esta molécula. Ya, menos manitas, ¿verdad? Ella se va a secretar en los periodos de ayuno porque tiene que ver con la señalización del hambre. Es decir, en términos muy simples, esta molécula lo que nos va a dar es hambre. Entonces va a empezar a haber más en mi circulación sanguínea. También tenemos que las hormonas contrarreguladoras, no se preocupen, no se tienen que aprender eso, van a aumentar. ¿De qué les sirve saber eso? Es que ese es un grupo de hormonas que lo que hacen es opuesto a algunas otras hormonas que ahorita vamos a ver. En específico, ¿quién me interesa de esas hormonas contrarreguladoras? Es el famosísimo cortisol, que ustedes ya ubican, que en periodos en donde ustedes están estresados ya han escuchado que lo tienen a niveles máximos. En el periodo de ayuno también se hace presente esta hormonita. Y esto es de especial importancia porque es una hormona que nos va en niveles elevados nos va a provocar almacenamiento de grasas. Entonces, ¿hasta ahí vamos todos bien?
Que ocurra esto, es decir, que aumenten unas y que disminuyan otras, se va a traducir en esos nombrecitos muy sofisticados que ustedes ven abajo, que tampoco se los tienen que aprender. Pero el primero es la gluconeogénesis, es decir, que el cuerpo empiece a obtener energía a partir de otros precursores que no es glucosa. Es decir, va a empezar a obtener energía a partir de las grasas y en organismos pues, no tan sanos también de las proteínas. También vemos que va a ocurrir un proceso que se llama glucogenólisis, que no es otra cosa más que esas glucosas que mi cuerpo almacenó en forma de algo que denominamos glucógeno, se van a empezar a desprender a la circulación sanguínea para tener nuestros niveles de glucosa adecuados y poder estar alimentando principalmente al cerebro, porque es lo único que come. Y también vemos ahí que ocurre lipólisis y proteólisis, es decir, también de las reservas grasas se van a empezar a desprender ácidos grasos, es decir, grasita para que la utilicemos como fuente de energía, y también en algunos casos se van a utilizar las proteínas. Hasta aquí ustedes dirían, qué padre, pues el ayuno me va a ayudar a perder peso. Y si lo razonamos de esa manera, muchas dietas restrictivas se basan en el ayuno y mucha gente que empieza a ponerse a dieta también empieza a omitir tiempos de comida con la finalidad de provocar esta respuesta al ayuno. Pero, sorpresa, no es tan sencillo. Vamos por partes. Varios estudios han demostrado que omitir el desayuno contribuye a que las personas tengan ganancia de peso, contribuye al sobrepeso y a la obesidad. Y no solamente contribuye al sobrepeso y a la obesidad, sino que también el saltarse el desayuno está relacionado con enfermedades metabólicas. Y las enfermedades metabólicas no son otra cosa que una alteración de cómo mi cuerpo va a estar aprovechando lo que yo estoy comiendo. Por eso ustedes, me parece que adelante hablarán de síndrome metabólico, se darán cuenta que el síndrome metabólico no es otra cosa más que la alteración de eso, de lo que estoy comiendo, de cómo mi cuerpo aprovecha las grasas, de cómo mi cuerpo aprovecha los carbohidratos y de cómo aprovecha las proteínas. Ahora, lo que sucede, o sea, el motivo por el que está relacionado puede explicarse de muchas maneras. Número uno, el no desayunar puede contribuir a que nosotros tengamos los lípidos sanguíneos, la grasa en la sangre, alterada. ¿Se acuerdan hace ratito que decíamos que se iban a empezar a movilizar esas grasas para darnos energía? Esa liberación de grasas, no crean que es tan padre como que va y se toma del tejido adiposo y la convierto inmediatamente en energía. No es tan sencillo. Lo que va a ocurrir es que gran parte de esa grasa va para ir a donde tiene que ser utilizada, para ir a las células que la van a requerir, tiene que viajar por nuestro torrente sanguíneo. Entonces, son las personas que tienen el constante hábito de no desayunar, probablemente si nosotros le hiciéramos un análisis para ver cómo están sus niveles de colesterol y de triglicéridos, encontraríamos que están altos, porque su cuerpo se ha acostumbrado a tenerlos movilizados durante mucho tiempo, porque está en ayuno, es la respuesta normal. Ahora, también, otra de las razones por la que el no desayunar contribuye a la obesidad tiene que ver con lo que yo hace ratito les decía, que era proteólisis, utilizar a las proteínas como fuente de energía. Un organismo bien alimentado nunca tendría que utilizarlas como fuente de energía. Lo que sucede es que nuestro cuerpo es una maquinaria tan perfecta que tiene procesos bien definidos para tenernos funcionando todo el tiempo de la mejor manera. Hay momentos en que se cansa y normalmente ahí vienen las enfermedades. Pero si yo no desayuno, existe un proceso en mi cuerpo que se llama ciclo de Krebs, que es el ciclo que nos ayuda a obtener energía. O sea, no vamos a entrar a detalle. Y ahí, o sea, a través de ese ciclo podemos utilizar otros precursores como la grasa, y es lo que nosotros conocemos como oxidar grasas, o más vulgarmente lo conocemos como quemar grasa, es utilizarla. El problema es que para que ese ciclo de Krebs sea eficiente, es decir, pueda utilizar correctamente esas grasas y en un nivel que nosotros diríamos qué padre porque me va a ayudar a perder peso, necesita que primero lo enciendan los carbohidratos. O sea, si yo no como algo en la mañana y me voy a hacer ejercicio porque creo que con eso voy a solo utilizar grasas, sí voy a usar grasas,
pero no con la eficiencia que las utilizaría si yo hubiera comido algo de carbohidrato antes de irme a hacer ejercicio. ¿Ok? Entonces, ya vimos que para que el cuerpo funcione correctamente necesitamos romper ese ayuno. Y también seguramente han escuchado que cuando nuestro cuerpo pasa por periodos de ayuno largos, en específico el desayuno, nosotros, y sobre todo si es un hábito intermitente, a veces sí desayuno, a veces no, etcétera, lo que mi cuerpo va a interpretar es: este hombre, quién sabe, o mujer, esta persona, quién sabe cuándo me va a dar de comer. Entonces, hace un proceso que se conoce como disminuir la tasa metabólica basal, que no es otra cosa más que decir: cuando este hombre coma, yo voy a almacenar lo que está comiendo porque a lo mejor me va a volver a tener en ayuno, o sea, mi cuerpo va a tener miedo de eso. Y además, las calorías que yo necesito para funcionar en mi día a día, es decir, esas basales que yo les decía que son las calorías que yo necesito para que mi corazón lata, para que mi sangre fluya, para que se expandan mis pulmones, para que mi cerebro funcione, si yo las tenía, por ejemplo, en 1300, el cuerpo para defenderse las va a bajar a 1100, entonces yo puedo seguir comiendo lo mismo y voy a empezar a subir de peso. Ahora, dicho esto, entonces, ¿qué podemos desayunar? Vamos primero por partes. Vamos a entender que un desayuno saludable, la primera regla que tiene que tener es que tiene que ser variado. Debe contener alimentos de distintos grupos. Nosotros podemos clasificar a los alimentos de muchas maneras. Hay unas más sencillas que otras. Si ustedes ubican el famoso plato del bien comer, verán que es una clasificación que únicamente ocupa 3 grupos. Y los que nos dedicamos a esta profesión, normalmente nos gusta utilizar una clasificación en donde hay 8 grupos. Nos ayuda mucho en términos nutricionales y vamos a ver por qué. Esos grupos serían las verduras, serían las frutas, tendríamos los cereales. ¿Quién ubica qué son cereales? Así nada más suéltenme nombres que sepan qué es un cereal. Harina, maíz, tortilla, centeno, avena, quinoa, arroz, pasta, todos los panes, todas las galletas porque están hechas con harina de trigo, todo eso son cereales. Entonces, muy bien, son un grupo muy estudiado. Leguminosas, ¿quiénes son? Frijol, lenteja, haba, garbanzos, chícharos no es leguminosa. Ahí los nutriólogos tenemos una discusión porque hay veces que cuando te dicen chícharo seco, te lo quieren clasificar como leguminosa y cuando es fresco te lo mandan a verduras. Pero eso será otra discusión que podemos tener después. Alimentos de origen animal, pues tenemos muy claro que es todo aquello que una vez respiró, es un animal, pollo, pescado, carne, pescados, todos entran dentro de esa categoría. Tenemos también los lácteos, que ¿quién se imaginan que son? Leche, yogur. Fíjense, aquí hay algo bien interesante, por eso a los nutriólogos nos gusta esta clasificación, porque en esta clasificación al queso lo mandan a alimentos de origen animal por la simple y sencilla razón de que los lácteos en esta clasificación contienen azúcares, como la leche y el yogur, pero el queso en su proceso ya la perdió. Entonces va a ser fuente de proteína y en un grado variable de grasa, pero ya no de azúcares, por eso lo mandamos para allá. Y hace ratito que escuchábamos crema, la crema, recordemos que ya es solamente la grasa que se le quitó a su producto de inicio, que era la leche. Entonces lo vamos a mandar a grasas, ya no a lácteos. O sea que no se confíen, cuando están comiendo sus plátanos con crema no están comiendo lácteos ni proteína. Ahora, después en aceites y grasas, pues tenemos claro que entran todas las grasas que utilizamos para cocinar, el aceite común de cocina, la mantequilla. ¿Quién más se les ocurre que entra ahí? El aguacate, algunos aderezos muy cremosos, ¿qué más? Nueces, cacahuates, todas estas semillitas que son altas en grasas buenas. Entonces, me queda perfecto que ustedes identifican ya estos grupos. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, todos los alimentos pueden ser clasificados dentro de una de esas categorías. Y aquí lo que nos va a importar a la hora de desayunar es que cuando yo elija de esos grupos haya una proporción de carbohidratos, de proteínas y de grasas.
Fíjense bien, en la naturaleza de interés humano existen 5 nutrimentos que son los que el humano necesita para poder realizar todas sus funciones. Los necesitamos para vivir. Uno de ellos son los carbohidratos, otras son las proteínas y otras son las grasas. Esos 3 nos van a estar aportando calorías. Vitaminas y minerales no, pero cumplen una función bien importante en el cuerpo y por eso no podemos prescindir de ellos, pero ellos no nos van a aportar calorías. ¿Y a qué voy con esto? Que toda dieta saludable, y eso se traduce en todo desayuno saludable, toda comida saludable y toda cena saludable, debe tener una proporción entre esos 5. Cuando logramos esa proporción es cuando podemos asegurar que lo que estamos haciendo o llevándonos a la boca está bien. ¿Y cómo podríamos entender, o sea, cuánto sé que está bien? ¿Cómo sé que esa proporción, cómo la traslado a mi plato? ¿Cómo sé cuánto me voy a servir? Ahora, todo desayuno saludable debe tener porciones saludables. En términos generales, el desayuno de una persona debiera representar entre el 20 y el 30% de las calorías totales que esa persona necesita. No se compliquen, no vamos a hablar de cómo se hace un cálculo de calorías. Pero, por ejemplo, una persona adulta, vamos a pensar si quieren en mí, no soy muy bajita, tampoco soy muy alta, no soy muy flaquita, tampoco soy gordita, o sea, estoy como estándar y pensando a lo mejor en un nivel de actividad física, pues más o menos activón, necesitaría alrededor de 1,600 calorías. Probablemente un hombre en las mismas condiciones, es decir, no tan alto, no tan bajito, tampoco tan gordito, tampoco tan flaquito, y que también tiene un nivel de actividad física parecido, andaría por ahí, perdón, de las 1,800. Si yo a esas 1,600 calorías que les acabo de decir le saco el 20 o el 30%, eso significa que mi desayuno debiera ser para mí entre 320 o 480 calorías. Y uno dice, ¿y eso de qué me sirve todavía? Fíjense bien, en la parte de arriba tienen un desayuno que tiene esa proporción de nutrimentos que hablamos, es decir, hay carbohidrato en forma de tortillas, hay alimento de origen animal porque ahí hay quesito, hay verduras porque vemos que hay champiñones, tiene ahí como unos nopalitos al lado, hay grasa porque está el aguacate presente y también hay una parte más de carbohidratos en forma de papaya. Ese desayuno, esas 2 quesadillas, ese pedazo de aguacate y esa tacita de papaya representan 430 calorías. Alce la mano, si quieren no entren en detalle de si es exactamente el champiñón, pero ¿quién desayuna algo parecido? Que vayan 2 tortillas de por medio, que haya un poquito de fruta, que haya grasita, alimento de origen animal. ¿Quién? Ok, como yo creo que rozamos la mitad. Y ahora vamos abajo. Es un desayuno de una cadena muy conocida, en donde es su desayuno deluxe, es el estrella, es el que más venden, es el que más piden. Y vemos que ¿cuántas calorías hay ahí? 840. ¿Y qué notan ahí? ¿Qué hay en exceso? ¿Qué más? Exacto. ¿Y el alimento de origen animal? Bueno, sí hay, pero sabemos que hay ahí cortes que a lo mejor sabemos por sentido común que no debieran ser parte de nuestra alimentación todos los días. La verdad es que yo como nutrióloga me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia y contacto con pacientes que la mayoría de nosotros tenemos ese sentido común que nos dice y que sabemos que sí puede formar parte de mi alimentación diaria y que no. O sea, la mayoría sabemos que si yo estoy comiendo tocino todos los días, no es un hábito saludable. Saben que si estoy desayunando mi pan todos los días, el más grande que encuentro, y me tomo eso con un vaso de café que aparte trae quema y que trae azúcar, todos sabemos que eso no es lo deseable para un hábito diario. Y también sabemos que si incluyo algo de fruta, que si incluyo algo de verdura, algún alimento de origen animal, pues que sabemos que no tiene tanta grasa en el desayuno, sabemos que es bueno. Todos tenemos más o menos esa noción, donde a lo mejor nos podemos equivocar, yo quisiera invitarlos a que se sigan empapando de eso, es qué alimentos pertenecen a qué grupos y qué proporción debiera yo lograr. Vamos a eso. Una herramienta que a ustedes les puede facilitar saber esa proporción, ustedes podrían conocer esa proporción exacta si fueran a la consulta con el nutriólogo, porque él les calcularía y él les diría
cuál es la proporción exacta de acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad, etcétera. Pero si ustedes quieren una herramienta que puedan llegar y aplicar a su casa desde el día de hoy, el método del plato ejemplar les puede ser de mucha utilidad. ¿Qué es lo que nos dice este método? Nos dicen que yo voy a agarrar un plato estándar, voy a agarrar un plato que mida aproximadamente 21 o 22 centímetros e imaginariamente voy a trazar una línea por la mitad. En una mitad de ese plato voy a colocar las verduras que yo quiera, las que a mí me gusten, no me tengo que casar con la lechuga y el jitomate y el pepino, existen muchísimas más, tampoco me las tengo que comer hervidas, me las puedo utilizar asadas, las puedo usar crudas si le quiero poner chile y limón. La idea es encontrar las que a ustedes les gustan en la preparación que también les agrada. Y nos dice que la mitad restante la voy a dividir nuevamente por la mitad, dándome como resultado 2 cuartitos. En uno de esos cuartos yo voy a colocar cereales o leguminosas, que son una de las principales fuentes de carbohidratos de la alimentación. Y en el otro cuarto voy a colocar alimentos de origen animal, que estos son los que van a representar las proteínas de lo que yo me voy a comer. El método dice también que adicional a este plato yo puedo elegir entre una pieza de fruta de tamaño estándar, y tamaño estándar es más o menos el puño de una mujer también de mi complexión. O sea, estamos hablando, si es una manzana bastante mediana. Y si no quiero la fruta, puedo yo elegir una taza de leche, preferentemente que no contenga grasa, una leche descremada. Y una taza, pues no es, tampoco entra a la interpretación, tampoco es la taza de vaca que me regalan, que parece maceta. Una taza son 240 mililitros, no hay pierde, ese es el estándar. Y si no tengo taza medidora en casa, seguramente tengo licuadora y ahí puedo graduar. Y nos dice que nuestros 3 principales tiempos de comida deben verse de esa manera y que esta es una herramienta que me va a ayudar a cuidar esa proporción. O sea, me va a ayudar a cuidar que esté comiendo la cantidad adecuada de carbohidratos, la cantidad adecuada de proteínas y la cantidad adecuada de grasas. Entonces, es algo bastante práctico. Pero no nos vamos a quedar ahí cuando hablamos de desayuno saludable. También tenemos que tener en cuenta que la calidad es muy importante, porque yo podría aplicar el método anterior que acabamos de ver del plato, y a lo mejor yo podría decidir que en alimentos de origen animal todos los días quiero colocar suadero o chorizo. Pues claro, sí, no me estás diciendo de cuáles. Es aquí donde entra este concepto de calidad de los alimentos. Y cuando hablamos de calidad es porque nutricionalmente hablando hay alimentos superiores a otros que pudieran contener exactamente las mismas calorías, pero que a nivel de nutrimentos me van a dar unos más deseables que otros. O sea, el ejemplo más clásico es cuando hablamos, por ejemplo, de pan, que no es lo mismo que yo me coma un pan blanco a que me coma un pan integral, porque la diferencia va a radicar en un nutrimento que es difícil de comer en las dietas habituales, en las dietas comunes, pero que es súper benéfico para mi organismo, que es la fibra. Calóricamente, ambas rebanadas de pan me van a dar lo mismo en calorías, pero una me va a dar un nutrimento muy benéfico para la salud, que es la fibra. Y lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de cereales. No es lo mismo que yo decida irme por un cereal que ha sido hecho a base de harinas blancas, harinas refinadas, como es, creo que el grosso de los cereales comerciales de caja, un alimento muy utilizado en los desayunos, a que yo elija a lo mejor un cereal en su estado más puro, donde también todavía conserva la fibra y donde no le han sido añadidos azúcares como es la avena. Lo mismo cuando hablamos de las frutas y decimos, es que yo sí como frutas porque todos los días me tomo mi vaso de 1 litro de jugo de naranja. En ese proceso, lo que le hice a algo que sé que es muy benéfico, que son las frutas, le retiré toda su fibra y también, o sea, recordemos que esa fibra está presente, la naturaleza tan sabia, está presente porque los azúcares contenidos en las frutas son simples. La fibra nos ayuda a que, digamos, eso que no deseamos tanto en nuestra alimentación como son los azúcares simples, se vea amortizado por un nutrimento distinto como es la fibra.
¿no? Y bueno, ya si hablamos de más a profundidad, tiene fibras distintas que tienen impactos diferentes en nuestro organismo, súper beneficiosos. Entonces, no es lo mismo. Y también, porque recordemos que pese a que las frutas son muy deseables, es uno de los alimentos que también tenemos que cuidar su proporción, por esto que yo les decía, la cantidad de azúcar contenida. Entonces, una persona también adulta, una persona estándar, más o menos su requerimiento al día anda entre 1, 2, máximo 3 porciones de fruta al día. Y hay desayunos, o sea, bajo esta premisa en donde yo sé que la fruta es buena porque tiene vitaminas, minerales y fibra, digo, pues entonces solo voy a desayunar fruta y voy y me compro el cóctel de este tamaño. Si lo trasladáramos eso a azúcar, se estarían comiendo una cantidad gigante y sus 2 o 3 porciones del día se habrían visto superadas 2 o 3 o 4 veces. Entonces, es por eso que nuevamente hablamos del concepto de proporción. Al lado vemos algo parecido, en comparativo de calidad, tenemos de un lado los huevos que solamente son acompañados con tocino y del otro lado vemos también probablemente 2 huevos también revueltos que han sido acompañados de verduras. Entonces la calidad es importante cuando desayunamos. También otra de las objeciones que se tiene para llevar a cabo un desayuno saludable es que a mucha gente no le dan ganas de comer porque no tienen el hábito, no están acostumbrados. Y creo que en consulta es una de las objeciones más frecuentes. Oye, pero a mí en la mañana me da asco todo. O sea, yo no puedo comer, máximo me podré tomar un café, pero no me entra nada más. Y recordemos que la alimentación se construye a base de hábitos. Y los hábitos, como su nombre lo dice, no son cosas que voy a desarrollar de hoy a mañana. O sea, yo entiendo cuando le digo al paciente, bueno, está bien, si nunca en tu vida has desayunado, tampoco mañana, a partir de mañana te voy a mandar a comer un plato como el que acabamos de ver, porque sé que me vas a odiar o a lo mejor ni te lo vas a comer. Entonces, la idea es ir construyendo ese hábito. Y así como nos vamos haciendo de malos hábitos, por la costumbre, por la repetición, podemos hacernos de buenos hábitos por el mismo método, la repetición. Entonces, lo primero es identificar esa barrera. ¿Por qué no estoy desayunando? No me da hambre, no tengo tiempo, no tengo ni idea de qué podría desayunar. Esa también es otra cuestión. O a lo mejor creo que de verdad la barrita que compro contiene todos los nutrientes que necesito y es lo único que desayuno y es lo más rápido y es lo más accesible que tengo. Ahora, aquí yo les dejé como algunos números muy fáciles de digerir de un estudio en donde dice que en ese estudio que hicieron con 500 pacientes, el 60% indicó que la razón principal por la que no desayunaba tenía que ver porque no tenían apetito. Y otro 50% señaló que no tenía tiempo. Y creo que ese es el gran mal del tipo de sociedad en el que vivimos actualmente. No tenemos tiempo para lo más valioso e importante que tenemos, nuestro cuerpo. Entonces, yo les invitaría aquí a hacer una pequeña reflexión personal para todas aquellas personas que no tienen el hábito e identifiquen cuál es. Y a medida, estoy segura que ustedes empiezan a establecer acciones, es decir, cosas que van a realizar, eso los va a acercar a la meta. Ahora, dentro de los consejos que yo les puedo dar aquí para quienes tienen ese problema, hay que empezar con a lo mejor porciones muy pequeñitas. Si no desayunaba nada, pues me voy a comer media manzana. Ya pasaron 2, 3 semanas, ya me acostumbré a esa media manzana, pues a lo mejor ahora ya me como la manzana entera. Ya me acostumbré, pues bueno, le voy a agregar algo de proteína, a lo mejor en ese momento porque es mañana se me antoja yogurt. Y poco a poco ir llegando al requerimiento que mi cuerpo necesita para arrancar el día. También poco a poco hay que ir añadiendo grupos, como yo les decía, ir añadiendo, si solamente en la mañana se me antoja el azúcar, pues bueno, buscaremos alguna fuente de carbohidrato no tan dañina y posteriormente iré añadiendo algo de proteína. También, si el tema es el tiempo, háganse 10 minutos la noche anterior para tenerlo listo y que la falta de tiempo no sea un impedimento. Tengan a la mano, si es que tienen que salir corriendo de su casa porque entran a las 6:30, 7 de la mañana a estudiar o a trabajar o lo que tengan que hacer, a lo mejor pueden tener a la mano alimentos que ya están listos para ser consumidos. Por ejemplo, puede ser yogur natural. Aquí, digamos, hay que buscar aquellos que tengan la menor cantidad de azúcar añadido y si son sin azúcar también mucho mejor.
Hay que buscar también, por ejemplo, las frutas que ya están listas para ser consumidas, como el plátano, como la manzana, como la pera, o sea, aquellas que no me van a implicar levantarme, cortar, pelar, etcétera. Y esas también las puedo utilizar, a lo mejor si compro la papaya entera, la pelo, la corto, la meto en un tupper y de ahí voy tomando la porción que necesito en el día. También tengan cosas rápidas como el queso, que probablemente puedo cortar un queso panela, un queso que no tenga tanto aporte de grasa y que pueda comerlo inmediatamente. Las semillas siempre serán una opción, cacahuates, nueces, almendras, etcétera. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No, verdad? Bueno, igual vamos a retomarlas más adelante. Yo aquí quisiera concluir. Si se dan cuenta, no hay una respuesta sencilla que pueda dar cabida a la pregunta que nos hacíamos inicialmente, es ¿qué desayunar? Es una respuesta larga, es una respuesta que implica también mucho involucramiento de ustedes para irse educando en temas de nutrición. No solo el nutriólogo tiene que saber de nutrición, todos deberíamos saber de nutrición. Entonces, váyanse empapando para que ustedes encuentren qué desayuno es el que mejor les acomoda a ustedes. Yo ya les brindé algunos consejos y herramientas y créanme, no todo es tan sencillo como decir solamente en la mañana la avena es la opción, solamente es el yogur, solamente es la leche. Ustedes tienen una cantidad, vivimos en un país donde hay una cantidad impresionante de disponibilidad de distintos alimentos. Seguramente alguno de ellos encajará con el desayuno que a ustedes más les va a gustar. Muchas gracias.